Muy bien, vuestro trabajo está bien hecho, y de él sacaréis muy buen provecho. En torno al caldero venid y cantad, cual silfos y hadas en ronda bailad, hechizando todo lo que se halla dentro. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro espacio mágico, el espacio donde desvelamos los misterios de la bruja en la historia, la literatura y el folclore. Hoy nos adentramos en un símbolo tan seductor como letal, la manzana envenenada. Desde los cuentos de hadas hasta los relatos más oscuros, la figura de la bruja ha estado ligada a la magia, el castigo y la tentación. ¿De dónde surge este arquetipo? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Acompáñame en este viaje entre mitos y realidades para descubrir el verdadero poder de la bruja y su manzana. Ella aguarda en el bosque a que aparezcan niños perdidos, con su nudosa mano tendida, tentándoles con la roja fruta. Llama a su coven y sigue su camino iluminado por una luna pálida mientras atraviesa el cielo de medianoche montada en su escoba. Cambia de forma para adaptarse a la que más le conviene para lanzar el hechizo, vieja, ninfa o seductora. La mayoría de nosotros nos encontramos por primera vez con aquel arquetipo de la bruja en las páginas de un libro o en algún cuento leído en voz alta. La malvada reina que envenena a Blancanieves, la vieja malvada agazapada en la cabaña mientras Hansel y Gretel van dejando un rastro de migas de pan. La literatura ha estado embelesada por la bruja desde el relato mítico de la hechicera Hécate, que se cree que apareció por primera vez en la Teogonía en la epopeya griega del siglo VIII a.C. En la magnífica Odisea de Homero está la todopoderosa bruja Circe. En el Mevigonión galés, una recopilación de relatos populares de transmisión oral publicada por primera vez en el siglo VIII, la hechicera Cerwin supervisa el contenido de su caldero mágico en el Agüín, que representa la inspiración y el conocimiento. A lo largo de los siglos, la literatura celta ha estado poblada de mujeres fuertes que practican una magia poderosa, en especial en las historias de Taliesin, un bardo del siglo VI que se dice que sirvió en la corte del rey Arturo. En la leyenda artúrica, la magia y la brujería ocupan un lugar destacado, desde el mago Merlín hasta la hechicera Morgana. Esta última se metamorfosea en los diferentes relatos, desde la encarnación malévola de la espada en la piedra de T.H. White hasta la poderosa e incomprendida feminista de las nieblas de Avalon de Marion Zimmer Bradley. Entre los grandes escritores, Shakespeare se sintió particularmente atraído por la bruja y nos ofreció una de las descripciones más perdurables. En la leyenda de Cincorax, en La Tempestad, menciona a un personaje que solo aparece como un recuerdo, una sombra oscura del pasado. Tal vez las más memorables sean las hermanas fatídicas de Macbeth, tres brujas que recuerdan las moiras, pero que guían el destino de Macbeth hacia la oscuridad del lugar de la luz, inspiradas por las crónicas de Holinshed en Inglaterra, Escocia e Irlanda de 1577. Las brujas de Macbeth se basan en los relatos tradicionales de hadas y magias que abundan en el folclore británico, pero con un guiño a la mitología clásica. Encarnaciones posteriores de las hermanas fatídicas se vieron muy influidas por el dramaturgo jacobino Thomas Middleton. Este a su vez para su obra The Witch, la bruja, escrita en 1613. Se inspiró en el descubrimiento de la brujería de 1584, tratado en el que Reginald Scott dudaba de la veracidad de las brujas. Cada autor parece haber influido sobre el siguiente basándose en la literatura existente, en tomos históricos y probablemente en la demonología, un estudio sobre la demonología escrito y publicado por el rey Jacobo VI en Escocia en 1599. Con cada nueva interpretación y encarnación, las brujas de Macbeth evolucionaron y se transformaron asumiendo diversas formas según la época y el tipo de obra.
La bruja como musa para el escritor también siguió evolucionando, un tema que aparece en relatos de todo el mundo. En Japón, la bruja es la protagonista de innumerables relatos de fantasmas y hadas, y su aparición en la literatura data de manuscritos de principios del período medieval. Por ejemplo, un demonio femenino llamado Yam-awa se suele representar con pelo blanco y mirada enloquecida, destruyendo a quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. En el folclore de la Europa del Este aparece como Baba Yaga, una decrépita hechicera que se come a los niños, a veces también representada como una de las tres hermanas y a menudo asomándose malévolamente por la puerta de su desvencijada cabaña, construida sobre una base formada por enormes patas de pollo. Como Hécate, Baba Yaga se considera todopoderosa, con capacidad de transmutación, con una gran variedad de habilidades mágicas, la mayoría maléficas. Los hermanos Grimm empezaron a recopilar y transcribir relatos populares que se contaban desde hacía siglos, muchos de ellos con la bruja como mala de la historia, lo que provocó generaciones y generaciones de pesadillas infantiles. Hoy en día los cuentos de los hermanos Grimm están integrados en nuestro inconsciente colectivo y nuestra íntima vinculación con la bruja ha surgido de los cuentos para dormir, del lado más oscuro de las fantasías Disney. Pero la bruja también está presente en las páginas de la alta literatura. Es la seductora bella dama de la balada Belle Dame sans Merci, la bella dama sin misericordia, que retosa con su coven o su aquelarre de brujas en el tormentoso monte Brocken, en el macizo de Harz, en el Fausto de Goethe. En la literatura fantástica de principios del siglo XX ocupa un lugar destacado la reina Yadis, la malévola hechicera de las crónicas de Narnia. C.S. Lewis es la más cruel de las brujas que congela a las fértiles tierras con sus 100 años de invierno. Es también el formidable enemigo del gran león Aslan y sus seguidores. Después, por supuesto, están las brujas que probablemente hayan dejado más huella en la imaginación popular, las de los libros de Oz, de Frank Brown, la cruel bruja del oeste, y Glinda, la bruja buena del sur. Son los arquetipos finalmente perfilados que encontraron el camino de ladrillos amarillos de nuestro sueño. En 1953, Arthur Miller retomó los horrores de los tribunales de los casos de Salem en su obra El Crisol, mientras entre el borboteo del feminismo moderno, la bruja fue representada por un gran número de escritoras valientes y controvertidas. En las páginas de Virginia Woolf, Sylvia Plath, Audre Lorde, Anne Waldman y Lucille Clifton encontramos su furia e ira. El movimiento espiritual del feminismo de la década de los 70 hizo avanzar esta renovada fascinación por la bruja como feminista, la diosa durmiente despertando una vez más para recuperar su poder. En 1983, con Las nieblas de Avalon, Marion Zimmer Bradley subvirtió la historia del rey Arturo, contando la leyenda desde el punto de vista desde las princesas druidas de Avalon, que se enfrentaban a la inminente invasión del cristianismo. En la obra de Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con lobos, publicada en inglés en 1992, los tópicos de los cuentos se invierten y se vuelven a contar. En este caso, el arquetipo de la bruja ha evolucionado hasta el de la mujer salvaje, abriéndose paso sin miedo hacia la autorrealización, traduciendo el instinto en energía visionaria, la fuerza femenina en una forma de magia antigua. Por último, llegamos a la joven Hermione Granger, la bruja que encendió de nuevo las hogueras del Sabbath, calentando el caldero sobre el cual una nueva generación de jóvenes hechiceras realizaría conjuros. El personaje de la saga de Harry Potter de J.K. Rowling y la misma serie han influido sobre muchos lectores para que investiguen el antiguo mundo de las palabras y de la magia,
y para que reinventen a su manera el viejo concepto de la bruja. Y así sucesivamente el círculo mágico va girando, los ciclos avanzan y la rueda del año señala las estaciones, mientras la bruja nace y renace de nuevo en la página escrita. Pues bien, mis queridos, desde Circe, la hechicera que desafió a los dioses en la Odisea, hasta Hermione Granger, la brillante maga de Harry Potter, la figura de la bruja ha hechizado la literatura a lo largo de los siglos. Ha sido símbolo de poder, sabiduría y muchas veces de miedo. De la alta literatura a los cuentos de los hermanos Grimm, pasando por las adaptaciones de Disney, la bruja sigue viva, transformándose con cada historia que contamos. Si te ha gustado este episodio de La Manzana Envenenada, suscríbete al podcast y pásate por mi canal, donde seguimos explorando los mitos, las historias y la magia que nos rodea. Déjame tu opinión y comparte este episodio con quienes creas que también caerán bajo el hechizo de la literatura. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces.